Señor, que está en Habacuc 3. Aleluya, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones, Padre. Tócanos, Señor, sánanos, Padre, con tu bendita palabra, Señor. Me dan un amén cuando estén listos. Aleluya, Señor. Poderoso Rey. Gracias, Padre. Digno y santo eres. Aleluya. Y alabamos, Señor. Amén. Habacuc 3, el título es Oración de Habacuc. Dice la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. Y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Los caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Ahí oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró a mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Rey. Oh Jehová, aviva tu obra. Vamos a ponernos en pie, hermanos. ¿Ha estado usted en un cumpleaños, un baby shower, donde haya tanto silencio así como el que hay aquí? ¿Aló? Que se han estado en un cumpleaños, un baby shower, donde haya tanto silencio como el que hay aquí. ¿Cuántos vinieron a gozarse en la presencia del Señor? Una vez más dice la palabra que Él habita donde. Y la alabanza, ¿qué significa? Silencio. Silencio significa, todo tiene su tiempo, pero ahora es tiempo de alabar al Señor. Amén. Vamos a ofrecerle al Señor sacrificios para, si alguno por ahí se siente incómodo, ofrézcale sacrificio de alabanza. Que aunque ese cuerpo no lo quiere, tal vez la mente no está preparada por problemitas que han habido por ahí, hermanos. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Démosle lugar al mover del Espíritu Santo. Yo no me puedo imaginar allí en el aposento alto a todo el mundo así con ese silencio que hay aquí. Yo creo que jamás hubiera bajado el Espíritu Santo, porque seguramente que había un ruego, alabanza, lloro, gemir, clamor. Por lo tanto, tomemos por unos minutitos esa libertad para agradarle al Espíritu Santo y no entristecerle, que se pueda mover para que nos pueda hablar y nosotros podamos escuchar. Amén. Comencemos a alabar. Levanta sus manos. Levanta sus manos. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Veo algunos que no la levantan. No es a mí quien la está levantando. Es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Preparémonos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, exaltamos tu nombre santo, tu nombre poderoso. Tú eres el vencedor de toda batalla. Tú eres el sanador de todas nuestras dolencias. Por lo tanto, bendecimos tu santo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Porque estás aquí, Dios mío, y que cada frase sea confirmada con un amén. Cada frase que venga de ti, Señor, sea confirmada con un aleluya, un gloria a Dios, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Grande eres y maravilloso Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Santo Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora nos disponemos a escuchar de tu palabra. Nos disponemos a escuchar de tu palabra. Gracias, Santo Dios. Aleluya, aleluya. Pueden ocupar sus lugares. Mari pasa para traer la palabra. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno. Amén. Y su misericordia es para siempre. Aleluya. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia tan grande, por las bendiciones, poderoso Dios, que nos das, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres
misericordioso, porque tú eres fiel, Señor. Padre, ahora que vamos a compartir la palabra, Señor, mi Dios, es palabra tuya, palabra que necesitamos, palabra que nos edifica, Señor, y que dice que es como una espada, Señor, de doble filo. Aleluya. Y de esa manera te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu obre en nuestra vida con tu palabra. Que esta tarde nuestro corazón sea traspasado por esta palabra poderosa, Señor. Mi Dios, necesitamos oírte, oír de ti, Padre. Que tu Espíritu Santo avive su obra en medio de estos tiempos tan difíciles, Señor. Toma control de este servicio, Padre. Y en el nombre de Jesús yo te ruego que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos que están en este lugar sean tocados con el poder de tu palabra. No con una emoción, Señor. No con una emoción que es pasajera, sino con el poder de tu palabra que transforma, que redarguye, que quebranta, que enseña. Ministra a tu pueblo, Señor. Yo solamente soy un instrumento, mi Dios, que pide que tú uses para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. ¿A cuántos de ustedes, bueno, no voy como dice por ahí, no levanten su mano, ¿verdad? Eso déjelo para usted y delante del Señor. Pero la pregunta es, ¿a cuántos de ustedes les gusta orar? Como les dije, no responda. Pero la oración, sabemos que la oración, bueno, los que saben de gramática aquí van a empezar que ese sujeto predicado y que vieron que fue y que vino. Pero no, cuando hablamos de la oración, hablando con Dios, hay muchos tipos de oraciones, cortas, largas, de muchos tipos de oraciones. Cuando se trata de hablar con Dios, esto debe de ser un diálogo, hermanos. No un monólogo. Un monólogo es aquel que hace una persona que habla y puede durar horas hablando. Y puede tocar un tema y se habla y se contesta y dice en voz alta lo que piensa. Y esto no es hablar con Dios, esto no es una oración. Cuando se habla con Dios es una conversación en donde llega un momento que uno tiene que callar, porque Dios también tiene algo que decirnos. Amén. Y Dios nos habla de muchas maneras. Podemos leerlo en la palabra, podemos ver que nos habla por medio de la creación, por medio de la palabra, por medio de una persona, de un hermano, de una hermana, de muchas maneras. Hay muchas maneras por las cuales Dios nos habla. Y hay veces que cuando hablamos con Dios podemos sentir esa paz. Y esa es otra manera de que Dios nos habla. Cuando traemos el corazón todo revuelto, que necesitamos que Dios ponga un toque, viene el Señor y hace eso. Toque con su mano poderosa. Entonces esto es la oración. Tener una conversación con Dios. Amén. Amén. Y la Biblia tiene cientos de oraciones. Tiene, alguien por ahí estuve escudriñando y unos decían que 650 y tantos, y otros dijeron, yo creo que se quedó corto. Porque hay oraciones largas como la que acabamos de ver de Habacuc, hay oraciones cortas, hay todo tipo de oraciones, pero la Biblia contiene cientos y cientos de oraciones y hay muchos tipos de ella. Pero en Mateo y en Lucas podemos encontrar la oración que Jesús dijo, la del Padre Nuestro, la manera en que Jesús enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros lo que es la oración, cómo se debe de orar. Y en esta oración, que no sé si está muy fuerte el micrófono, hermanos, que hace rato yo sentía que me estaba quedando sorda. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Y en esta oración del Padre Nuestro vemos lo que es adoración, vemos lo que es alabanza, lo que es intercesión, lo que es agradecimiento, reconocimiento de la soberanía de Dios, del poder de Dios. Vemos oración de exaltación, de confesión.
el puro Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, contiene todo esto, hermanos, que nos enseña a orar. Y aún así, a veces, cuando alguien ora, a los 5 minutos se levanta porque no sabe qué decir. Aún así, a veces, cuando se trata de orar, hay quienes ponen la alarma para durar, aunque sea 15 minutos, y suena y dice, hasta que llegue esa hora. Pero Jesús mismo nos enseña cómo es que debemos de orar. Pero esta tarde, hermanos, vamos a ver una oración que hizo un profeta, el profeta llamado Habacuc, cuyo nombre significa abrazo. Así que a este mensaje le he puesto por título El abrazo de Habacuc. Y este profeta era de la tribu de Leví. Se cree que era un músico del templo por la mención que hace de un instrumento en el primer versículo del capítulo 3. Y este profeta vivió bajo 2 reinados, a finales del reinado del rey Josías y a principios del rey Joaquín. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Porque cuando estaba el rey Josías, dice la palabra de Dios que hacía las cosas como a Dios le agradaban. Pero cuando vino Joaquín, su hijo, él hizo todo lo contrario a lo que su padre había hecho, y su gobierno se caracterizó por ser un gobierno en donde estaba presionando a la gente. El gobierno se caracterizó por la injusticia, por el asesinato. Y esos eran tiempos difíciles que vivía el pueblo de Dios. Y ahí es en ese contexto en donde habla el profeta Habacuc y hace esta oración que miramos en el capítulo 3 de este libro, el cual fue escrito por él. Así que este pueblo de Dios estaba oprimido, estaba preocupado también, porque había un pueblo de caldeos que eran los de Babilonia, y este pueblo andaba conquistando por aquí, por allá, conquistando reinos, agarrando gente, pero eran ahora sí que sanguinarios, que hacían masacres, que eran de lo peor los caldeos. Entonces el pueblo de Dios escuchaba todo esto que estaba pasando, cómo ellos conquistaron a Nínive y todas las barbaridades que hicieron, y el pueblo de Dios estaba con temor. Estaba con temor porque el enemigo estaba haciendo de las suyas a su alrededor y estaba acercándose cada vez más y más. Y el pueblo de Dios dijo, pues en cualquier momento nos llegan por aquí. Y este es el contexto, hermanos, de donde estaba el profeta Habacuc. Y el profeta, angustiado por esta situación que estaba viendo y que estaba viviendo en Judá, haciendo honor a su nombre de abrazo, lo que hizo fue abrazar de alguna manera al pueblo necesitado. Este profeta comenzó a tener un diálogo con Dios. Y en el capítulo 1, obviamente no vamos a estudiar todo el libro porque está muy interesante y es algo profundo. Todos estos días que estuve preparando este mensaje, lo leía, solo son 3 capítulos, lo leía todos los días para ver ahí qué más y qué más, y hay mucho, hermanos, pero quisiera que abrieran ahí en Habacuc su Biblia, por favor, y vamos a ir al capítulo 1. Lo que hice fue comentarles un poquito el contexto y el trasfondo para ver de dónde viene esta oración que Habacuc hace. Cuando Habacuc entonces, hermanos, ve cómo está la situación de que se está acercando cada vez más el enemigo y que ve al pueblo que está preocupado, de por sí oprimido por Joaquín, de por sí con tantos problemas, pero mira que viene el enemigo y entonces viene delante de Dios, y en el capítulo 1, versículo 2, hace esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová,
clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y yo pregunto, hermanos, aquí dice Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Dice, y no oirás. Yo pregunto a usted, mi hermano, mi hermana, y ¿Dios escucha nuestro ruego o nuestra oración? ¿En todo momento? Exactamente, porque Dios no está sordo. Dios siempre escucha. Hay personas que son algo emocionalistas al orar y dicen, es que hoy no lloré cuando oré, yo creo que Dios no escuchó mi oración. No, Dios siempre escucha. Pero en realidad aquí no es que Habacuc tuviera esa pregunta de que en realidad Dios no me escuchó. No es que no estaba pasando eso. Ahorita vamos a ver lo que estaba pasando. Después continúa en el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Otra pregunta que lanza el profeta a Dios. Entonces, claro que Dios oye, pero estas palabras de ¿por qué no escuchas? Son como diciendo, yo sé que me estás oyendo, Dios, pero ¿por qué no me respondes? Era una manera de que él estaba preguntándole a Dios, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Ahora miren las preguntas que hizo Habacuc y Dios le trae una respuesta. La pregunta fue, la vuelvo a repetir, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oiré y no oirás? Y continúa. Pero la respuesta la vemos en el versículo 5 de ahí mismo, el primer capítulo, y dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún no se os contaré, que cuando se os contare no la creeréis. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Si está preguntando a Habacuc esto y responde Dios esto otro, ¿qué podríamos nosotros, sin continuar la lectura, pensar? ¡Wow! Mira lo que está respondiendo Dios. Quiere decir entonces, con esta respuesta que Dios ha dado, es que Dios va a hacer cosas asombrosas, va a hacer grandes milagros. Es que Dios va a hacer cosas que nos vamos a quedar sorprendidos y que todo el mundo va a decir, mira qué cosa le está pasando a ese pueblo, mira lo que está haciendo su Dios. Creeríamos con esta respuesta que eso iba a pasar, ¿o no lo creerían ustedes? Eso creeríamos. Sin embargo, hermanos, cuando vamos al versículo 12, de ahí mismo del capítulo 1, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Otra pregunta, ¿no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar? ¿Qué tiene que ver este versículo? Hermanos, que anteriormente, después de Dios decirle al pueblo de las cosas asombrosas que iba a hacer, que pensaría posiblemente el pueblo, lo mismo que nosotros pensamos, iba a haber grandes milagros y grandes prodigios, Dios estaba refiriendo a que ese temor que el pueblo tenía de ser conquistado por los caldeos, por los babilonios, se iba a llevar a cabo. Ese pueblo iba a ser conquistado, ese pueblo iba a ser azotado y ese pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo. Pensaremos, no tiene sentido lo que está contestando aquí a lo que en realidad aconteció. ¿Por qué? Porque esa es nuestra mente. Porque esa es nuestra mente, porque a veces creemos que Dios va a contestar de esta manera, sin embargo, Dios tiene otros planes. Dios tiene otros propósitos, pero recordemos esto, que los planes del Señor siempre son para bien. Amén. Que los planes del Señor son siempre perfectos.
A veces creemos que algo ya va a tener la solución, que como dicen aquí, luego 2 pasos y ya salí de esto, pero no, resulta que doy 2 pasos y la cosa se pone peor. Suele pasar, y en este caso lo que estaba pasando es que el pueblo iba a ser conquistado, el pueblo de Dios iba a ser conquistado, iba a ser por ese pueblo tan sanguinario, iba a ser azotado e iba a ser llevado cautivo. Dios estaba dándole esta respuesta y después vendría todo lo del cautiverio. Pero Habacuc estaba dolido. El 13 y el 14 del capítulo 1 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. El 17 dice: vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Resulta que de alguna manera Habacuc estaba pensando: bueno, el pueblo tuyo, mi Señor, pues sí es cierto que es malo, pero ¿por qué va a ser conquistado por un pueblo que es peor? Esa era o sea, no tiene lógica. Para Habacuc no tenía lógica. ¿Cómo el pueblo de Dios va a ser tocado por el enemigo? O sea, no estaba pensando Habacuc que el pueblo de Dios en ese tiempo tenía su corazón lejos de Dios, que el pueblo de Dios había aceptado la idolatría, que el pueblo de Dios estaba jugando con el pecado, que el pueblo de Dios estaba siendo desobediente, que el pueblo de Dios estaba jugando con otros dioses, como lo dice, adulterando con otros dioses. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Y entonces Dios permite que vengan aquellos sanguinarios y que vengan y los lleven esclavos. Hermanos, el enemigo de esa manera viene cuando alguien está jugando con Dios. Cuando alguien no se para como hijo de Dios, el enemigo viene y luego después viene el llanto y el clamor. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Porque tú abriste la puerta, dice el Señor. Yo no fui a abrir la puerta para que se metiera el enemigo a tu casa. Tú la abriste, tú bajaste la guardia. Amén. Y vino el devorador y hizo de las suyas. Amén. En nuestra vida espiritual, hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado: mira, este hermano, esta hermana, aquella persona, yo la vi parada en la iglesia, abrió la puerta al enemigo y el enemigo corrió y entró? Es lo que estaba pasando con este pueblo. Habacuc tenía ese corazón para el pueblo de Dios. Habacuc amaba al pueblo de Dios, él también era pueblo de Dios. Y él clamaba a Dios y le preguntaba y entró en un diálogo con el Señor, y el Señor viene y le dice: esto es lo que va a pasar. Por allá vemos en Jeremías: me han dejado a mí que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que nada detienen. Es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. En el capítulo 2, el versículo 2, a estas preguntas que hizo Habacuc, que le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Viene Dios y le trae la respuesta. Ayer el versículo 2 del capítulo 2, y le dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.
aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa es la respuesta a estas otras preguntas de Habacuc que le dio Dios. Y después le da una serie ahí en el capítulo 2 de ayes contra los injustos. Esta era la situación del pueblo y volvemos a lo mismo. Hace unas preguntas, como en el principio hizo unas preguntas, Dios respondió. Aquí hace otras preguntas, Dios responde y no le responde lo que él quisiera haber oído, sino que le dice: mira, te he dado la palabra, pueblo de Dios. Aquí tienes el plan de salvación. Pueblo de Dios, aquí están las buenas nuevas. Tienes que salir a darlas. Amén. La gente tiene que saber que tarde que temprano se va a entregar cuentas a Dios. Amén. La gente tiene que saber que hay un día de juicio. La gente tiene que saber que un día la trompeta va a sonar y aquel que no esté listo se va a quedar. Escríbela, porque aunque la gente crea que está tardando Jesús en venir, entre más tarde quiere decir que más cerca está el tiempo de su venida. Y no tengamos ni la más mínima duda de que si Jesús dijo que va a venir, Él va a venir, porque Él no miente. Y en el momento que menos estemos ahí preocupados por el que va a venir, que al revés vamos a estar despreocupados, qué sé yo, el Señor va a venir. Amén. El Señor va a venir. Así que le dice a Habacuc: escríbelas y córrele, porque hay una urgencia. Amén. Escríbela en tablas, no con lápiz, con pluma. Escríbela y corre, porque hay una urgencia de que la gente escuche, de que hay una visión, de que la palabra se cumple, de que hay un propósito. Amén. Y esa es la urgencia que hay hoy en día, hermanos. El pueblo de Dios estaba a punto de ser atacado, de ser esclavizado por un pueblo temible como consecuencia de su infidelidad hacia Dios, como consecuencia de su adulterio adorando a ídolos, como consecuencia de su rebeldía estaba a punto de ser esclavizado, como muchos tristemente del pueblo de Dios también están a punto de ser esclavizados por el enemigo. Amén. Es lo mismo que está pasando. Este fue el trasfondo, este fue el contexto, y ahora, hermanos, la hermana nos ha leído el capítulo 3 de Habacuc, que es en donde vamos a detenernos un poquito más. Capítulo 3 de Habacuc, el versículo 1 dice: oración del profeta sobre Sigionot. Y luego el 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y ¿qué? Y temí. He oído tu palabra y temí. La palabra que el profeta había oído era la destrucción del pueblo en manos del enemigo. Las cosas que llegarían como consecuencias de la actitud del pueblo serían terribles, porque el pueblo había vuelto su corazón de con Dios. El pueblo se había vuelto indiferente. Y yo creo que estamos viendo eso mismo hoy en día. Estamos viviendo lo mismo en estos días. El enemigo está al acecho. El enemigo está conquistando por allá en el gobierno. El enemigo está conquistando en las escuelas. El enemigo está conquistando con ideologías. Y el pueblo se está volviendo indiferente al Señor. El pueblo se está volviendo de una manera que se está durmiendo. El pueblo se está volviendo, le está volviendo, mejor dicho, la espalda a Dios y ha abrazado una religión.
dejando la relación con nuestro Dios. Claro que claro que Habacuc temía por su pueblo. Jehová, he oído tu palabra y temí. Claro que temía por su pueblo, porque amaba a su pueblo. Pero por otro lado, vemos que esta palabra temí, en el original, en el hebreo, dice, no se trata de un temor que trae miedo, de un pánico. Se trata de algo reverencial. Algo de reverencia. De hecho, la Biblia de Dios habla hoy, dice: lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Así lo dice Dios habla hoy. Y continúa diciendo: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla ¿qué? Hazla conocer. La Reina Valera habla de una manera así un poco pasiva: aviva tu obra. Pero cuando vamos al original, dice avívala. En vez de decir aviva, dice avívala, con esa fuerza, con esa manera de hablarlo, con esa palabra que trae consigo un clamor, con esa palabra que trae consigo un grito de auxilio, de emergencia. Con esa fuerza, hermanos, cuando ve uno en el original que no es solamente aviva tu obra, que nosotros podríamos decir aviva tu obra, no, sino que Habacuc, en su deseo de ver una respuesta de Dios para beneficio del pueblo amado, con un clamor, en vez de gritar auxilio como nosotros gritaríamos en una situación donde estamos a punto de perecer, él dice avívala, avívala, Señor. Y es lo que él gritó, y es lo que nosotros también debemos de gritar hoy en día, hermanos, con esa fuerza, con ese ímpetu, con esa decisión, diciéndole al Señor: Señor, aviva tu obra. Amén. Aviva tu obra, que la necesitamos, Señor. La misma situación se está viviendo hoy en día. La gente está siendo atacada por el enemigo, tratando de conquistar. Vemos el pueblo de una manera descuidándose de una manera apática, de una manera triste, hermanos. Y Romanos 12:2 dice: no nos conformemos a este siglo, sino transformaos. Amén. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no nos conformemos. Amén. No nos acomodemos. Nosotros no somos Habacuc. Nosotros no somos Jeremías. Nosotros no somos Elías. No somos ninguno de estos profetas. Pero nosotros somos hijos de Dios que estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y nuestra oración debe de ser la misma, con la misma fuerza, con el mismo clamor, decir: Dios, aviva tu obra. Aviva tu obra en este tiempo en donde a lo malo se le está diciendo bueno, a lo bueno se le está diciendo malo. Aviva tu obra en este tiempo donde está el mundo y aunque se oiga pesado, pero también decirlo, está la iglesia llena de cobardes. Porque dice la palabra de Dios que solo los valientes se van a arrebatar al reino de los cielos, hermanos. Si alguien dice que ser cristiano es fácil, gloria a Dios, yo digo, no es fácil ser cristiano. Es fácil asistir a la iglesia, porque no me van a llevar presa por entrar a la iglesia. Es fácil venir y sentarme. Es fácil muchas cosas, pero ser cristiano no es fácil, hermanos. No es fácil. Así que nosotros no somos esos profetas, pero somos los hijos de Dios que debemos de clamar
clamar con esa misma fuerza a Dios que avive su obra, hermanos, en un mundo donde los valores se han perdido, donde la moral está en el suelo, donde hay un caos por todas partes. Aviva tu obra, Señor, que tu pueblo se está enfriando. Aviva tu obra, Señor, que los dones no se están manifestando. Aviva tu obra, Señor, que los ministerios están dormidos. Aviva tu obra, mi Señor. Avívala ahora que la necesitamos. Avívala ahora. Aviva tu obra ahora, hermanos, que el pueblo muchas veces no puede orar como Jesús le dijo a sus discípulos: ¿ni una hora pudiste orar? Y no es que todos debamos de orar una hora, hermanos. No. Olvídense. ¿Qué hora ni qué nada, hermanos? ¿Cómo necesitamos que el Señor avive nuestra obra? Amén. Pablo le dijo a Timoteo, en Timoteo 1:6, le dijo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Avivar, hermanos, significa volver a encender. El Espíritu de Dios que produce el fuego ya está en nosotros. Solo hay que avivarlo. Se está oyendo de avivamientos por muchos lugares. Se está oyendo de avivamiento en otros países. Se está oyendo de avivamiento aquí en Estados Unidos. También queremos, hermanos, que en Iglesia Nueva Vida se oiga avivamiento. Yo no sé si es un avivamiento o es un mover del Espíritu. Yo no sé, el Señor lo sabe, hermanos. Pero se está viendo en el aposento alto. No sé si han mirado en el aposento alto, donde el Espíritu Santo se derramó. Hace poco fueron varias iglesias y estaban ahí, y el Espíritu de Dios se empezó a mover de una manera, hermanos, que las personas caían, eran llenadas del Espíritu. Sí había otros que estaban por ahí como que en otro canal. Sí lo había, hermanos, pero había quienes también estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, que haya un derramamiento del Espíritu Santo en esta iglesia. Pero necesitamos que ese avivamiento empiece en mí, empiece en ti. Necesitamos que nuestra copa rebose, que nuestros familiares, por quien tanto hemos clamado, vengan a los pies del Señor y que reconozcan que solamente Jesucristo salva, que reconozcan que hay esperanza, que reconozcan que la religión no nos va a llevar con Dios. Religiones hay muchas y que hacen sentir bien a la gente, sí lo hay, pero solamente hay un Dios y solo un mediador entre Dios y el hombre. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Necesitamos ese avivamiento para que los frutos, hermanos, como esa parra que cuando empieza a crecer, no le importa si es un árbol el que está ahí o si es un alambre o lo que sea, esa parra se va enredando y va creciendo y va aventando por aquí uvas y uvas por allá, y el fruto, hermanos, está por aquí, está por allá y está más allá. Así necesitamos nosotros como pueblo, que el Espíritu se mueva en nosotros para poder dar ese fruto, hermanos. Nos gozamos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero necesitamos el avivamiento personal, que sea un despertar, no una emoción. ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos llega? El Espíritu Santo nos toca. Lloramos, nos quebrantamos, pasamos al altar, derramamos nuestro corazón y salimos y no hay un solo cambio en nuestras vidas. Eso no es avivamiento. Eso no es llenura del Espíritu Santo.
Eso es emoción. No es ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos el derramamiento, hermanos. Amén, aleluya. Iglesia Nueva Vida necesita un avivamiento. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Miremos la diferencia de esto, hermanos. De Habacuc y Pablo hablando del avivamiento. Habacuc le dice a Dios: aviva tu obra. Mientras que Pablo dice a Timoteo: aviva el fuego. Habacuc conocía la obra de Dios. Habacuc había escuchado y había visto lo que Dios hacía, y por eso le dice: aviva tu obra. Pero viene Pablo, habiendo experimentado la llenura del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu, le dice a Timoteo: aviva el fuego. Timoteo, hermano, hermana, como quiera que nos llamemos, es nuestra responsabilidad avivar ese fuego. Es nuestra responsabilidad llenarnos del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad buscar el rostro de Dios. Es nuestra responsabilidad adentrarnos en la palabra. Es nuestra responsabilidad que nuestra copa rebose. Es nuestra responsabilidad. No es del pastor, no es de la pastora, no es del maestro, no es del líder. Es de nosotros individualmente, hermanos. Si bien somos un grupo, somos un equipo, somos un cuerpo. Y si usted es la mano, el pie, yo soy el dedo, la uña, no lo sé. El Señor lo sabe. Pero individualmente necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Que este avivamiento venga, hermanos. No vamos a esperar que Iglesia Nueva Vida esté incendiándose en el Espíritu para que mi vida cambie, para que mi casa cambie, para que vengan las cosas por las que tanto hemos orado. Es mi responsabilidad y es su responsabilidad. Y el Espíritu Santo está aquí, hermanos. Nosotros somos su templo. Hay que avivar al Espíritu. Aleluya. Y vemos la otra parte en esta oración de Habacuc, en donde hace una declaración de fe. Versículos 17 y 18, ahí en el capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca, hermanos. Aquí Habacuc menciona la higuera, menciona las vides, menciona el olivo, menciona las ovejas, menciona las vacas. Miren qué interesante todo esto. En la visión, Habacuc estaba viendo este pueblo, ese lugar en donde una vez llegaron los espías que Moisés mandó y regresaron. Ya sabemos dos cómo regresaron, ¿verdad? Con buenas nuevas y los demás con temor. Pero los decían, bueno, pues hay unas uvas grandotas, unos higos tremendos. Los reportes que llevaban, donde fluye leche y miel. Así describieron ese lugar. Y ahora Habacuc, en su visión, mira ese lugar desolado, triste, en donde ya no hay fruto. La higuera no florezca. ¿Se recuerdan que Jesús maldijo una higuera porque no dio fruto?
la higuera no florezca, después de la flor viene el fruto. Y el higo era uno de los alimentos más preciados por el judío, por el pueblo de Dios. El higo era uno de los alimentos más esenciales y más básicos. Aunque ni las vides haya frutos, de ahí viene el vino, que también conocemos hasta la fecha, el pueblo judío. Una de sus bebidas más básicas. Y luego habla del producto del olivo, el aceite, para cocinar, para ungir, para tanta cosa. Aunque no haya vacas en el corral ni ovejas en la majada, aunque no haya nada de eso, aunque falte todo esto, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué tiene que ver esta parte con lo anterior? Tiene que ver mucho, hermanos. Mucho que tiene que ver. Porque hace una declaración de fe. Y dice, aunque falte todo eso, yo voy a alabar al Señor. Yo voy a glorificarle. Como estamos viendo, hermanos, por ahí en la computadora vemos los memes de los huevos, y ahora más caros, como dicen por ahí, que un bistec. Tanta cosa que está pasando, la gasolina, todo eso, hermanos. Y todo eso de alguna manera hacen que el pueblo se aleje del Señor, que venga la duda, que venga el estoy en la verdad, que venga y cuándo, Señor. Y como Habacuc, que uno le diga, Señor, ¿y cuándo va a bajar el huevo, la carne, la gasolina? Y que el Señor en vez de eso diga, hay persecución. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo se está repitiendo, como les digo, hoy en día. Y hermanos, cuando falta comida en el refrigerador, hay que correr a trabajar. Cuando falta eso, hay que correr a hacerlo, hay que correr, que está bien, pero ¿cuál es el problema? Que entonces estamos dejando nuestra intimidad con Dios, porque estoy cansada, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Y entonces, si el avivamiento, ¿cuándo voy a buscar del Señor para que se mueva, hermanos? ¿Cuándo voy a buscar al Señor? Porque entonces estoy tratando de suplir que haya vino, que haya uva, que haya aquello y aquello. Pero si hacemos una declaración de fe esta tarde, tenemos que tener cuidado de no fallarle al Señor. Aunque el refrigerador esté vacío, aunque me falte el trabajo, aunque esté enfermo, aunque pase lo que pase, Señor, con todo eso, yo me voy a gozar y te voy a alabar. Esa sería una buena declaración, pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Hermanos, necesitamos el avivamiento personal. Porque si mi hermano que está acá al otro lado, en la misma banca, ahí a la par, sentado conmigo, está durmiendo, yo no me voy a quedar porque el hermano o la hermana está durmiéndose en el servicio. Yo no me voy a quedar porque el hermano o la hermana viene cada 15 días. Yo no me voy a quedar porque el hermano o la hermana no busca del Señor. Yo no me voy a quedar por eso, hermanos. Yo no veo a tal hermana que está aquí a la hora de la oración. Yo no veo a tal hermana. ¿Tú qué sabes cómo se mete este hermano o esta hermana delante del Señor? No sabemos, hermanos. Por eso digo, es individual. Es individual, y con esto no estoy diciendo, no importa que no venga, por favor, no se malinterprete, de ninguna manera. Pero lo que quiero decir es que a veces, pues sí, yo no voy porque no va fulano, a ver por qué no le llaman la atención. Ustedes no saben lo que el pastor habla con cada uno de los hermanos. Yo no sé. El Señor es quien sabe. El Señor sabe cuando el pastor anda hablando, qué pasa, que esto, que el otro. Yo no voy a interrogar, ¿por qué? Porque soy yo delante del Señor. Hermanos, necesitamos ese avivamiento. Y como puse a este título de esta tarde, a este mensaje, el abrazo de Habacuc, porque Habacuc significa abrazo,
Que así nosotros abracemos a nuestro pueblo y oremos y clamemos por él. Que así nosotros abracemos al Señor y no nos soltemos. La historia registra que ha habido avivamientos a partir desde el libro de Hechos, que ya lo leemos. Pero eso fue allá, ahora necesitamos aquí. Y es el mismo Dios, y Él no cambia, y Él es quien tuvo misericordia y quien sigue teniendo misericordia. Pónganse de pies, mis hermanos, por favor.